Bienvenidos a la capacitación de presupuestación de sellos cortafuego Hilti. El día de hoy vamos a ver una herramienta que les permitirá calcular todos sus sellos cortafuego de una forma eficaz y rápida. Para poder realizar o utilizar una calculadora, requerimos de cierta información previa, la cual podemos conseguir por medio de un levantamiento en planos o en sitio. Para eso hay una serie de pasos que vamos a comentar. El primero de ellos es identificar las barreras cortafuego y su F-rating. Es decir, tenemos que identificar aquellas paredes o losas que tengan alguna resistencia al fuego. Puede ser 1, 2, 3 o 4 horas. La herramienta nos calcula el cortafuego para aquellas barreras de 1 o 2 horas. En caso de contar con paredes de 3 o 4 horas, va a poder contactarnos para ayudarle en ese caso en específico. Seguidamente tenemos que definir cuál es su tipo y la materialidad de las barreras. Es decir, tenemos que identificar si las barreras son de tipo liviano, como pueden ser paneles de yeso o de gipso, o bien paredes de concreto. En el caso de entrepiso, tenemos siempre referencia a entrepisos de concreto. Para eso, normalmente vamos a contar con una serie de planos arquitectónicos que pueden estar definidos como planos de compartimentación, planos de paredes o planos de rutas de evacuación. En estos planos podemos identificar que las paredes generalmente tienen algún tipo de código o identificación, en el cual nos dicen si tiene algún tipo de resistencia. Estamos viendo un ejemplo en pantalla. Si nos vamos a acabados de paredes para este proyecto en específico, van a ver que, por ejemplo, el tipo de pared WPA04 para este proyecto indica que es una pared de doble lámina de gypsum, es decir, una pared liviana o un ensamble liviano con un retardo del fuego de 2 horas. De la misma forma, tenemos que ir identificando todas las paredes que tenemos en el proyecto. Una vez identificadas las paredes que tenemos en el proyecto, tenemos que traslaparlo o bien identificarlo con los planos electromecánicos o de cualquier elemento que atraviesen paredes para identificar cuáles son esos elementos que nos atraviesan una barrera cortafuego. Y a partir de esto, generar un listado como el que vamos a ver en pantalla. Para el uso de la calculadora, vamos a ver un ejemplo llamado proyecto genérico. Vamos a poner un recinto 01 en un nivel 2 del edificio o del proyecto, con un listado de tuberías que obtuvimos previamente de un plano posiblemente arquitectónico combinado con los planos electromecánicos. A partir de la capacitación, ustedes posiblemente van a obtener este link compartido donde van a poder descargar el archivo que hay en pantalla. Calculadora cortafuego, penetraciones HIT 2005 versión 3. O bien puede ser una versión actual si están viendo el video posterior. Le dan por acá, descargar, y se les descargará un archivo como el que viene en pantalla. Una vez que lo abran, van a tener que dar en la parte superior a habilitar edición y verán que seguidamente indica que Microsoft ha bloqueado la ejecución de macros. Es importante que el documento cuente con macros para ver las tablas de resúmenes finales, por lo cual vamos a tenerlo que desbloquear. Para esto cerramos el documento, buscamos el documento donde lo descargamos, le damos clic derecho, mostrar más opciones, propiedades, y en las propiedades en la esquina inferior derecha va a haber una opción para desbloquear. Damos clic en desbloquear, aplicar y aceptar. A partir de ahora, cada vez que abramos el documento, vamos a poderlo trabajar. Únicamente vamos a tener que darle en habilitar contenido para que las macros se habiliten y a partir de ahí lo podemos seguir trabajando. Esta es la herramienta que vamos a ver durante la capacitación. Cuenta con 3 pestañas, una de instrucciones, una de calculadora y una de resumen. En la pestaña de instrucciones va a haber las formas de rellenar las distintas casillas y columnas, así como datos importantes. En la pestaña de calculadora vamos a meter todos los datos según el listado que tenemos de penetrantes atravesando barreras cortafuego. Y finalmente, en el tab de resumen vamos a tener una tabla final con las cantidades de materiales cortafuego requeridas y un resumen de los sistemas UL de las aplicaciones que tenemos en nuestro proyecto. Vamos a iniciar indicando un pequeño disclaimer, el cual indica que las cantidades de sistemas y normativas utilizadas en este documento son diseñados exclusivamente para los productos HIT, por lo que el uso de cualquier otro producto no se encuentra respaldado por la normativa y puede perder cualquier validez los cálculos si utilizamos otro tipo de producto. Es importante que todos los cálculos realizados por esta herramienta
vienen a través de las indicaciones dadas en los sistemas UX, los cuales están ligadas propiamente a un producto y por eso cualquier cambio no garantiza que podamos calcular de forma correcta. En la capacitación vamos a ir viendo paso a paso cada una de las columnas y vamos a utilizar un ejemplo para ir rellenando y viendo un caso similar a un caso real. La primera parte que tenemos que conocer es la simbología de celdas. Tenemos casillas en color gris que son editables y casillas blancas que no son editables. Como recomendación, siempre utilicen un archivo nuevo sin modificaciones previas, es decir, guarden el documento, realicen copias siempre para proyectos nuevos. Si nos vamos a la calculadora, van a ver que todas estas casillas que son en color gris claro son editables, es decir, podemos ingresar datos. Y en la parte derecha vamos a encontrar una serie de casillas en color blanco, en las cuales vamos a tener resultados y no son editables. La casilla de espesor de pared o losa es editable, por lo cual, si cambiamos este valor, tenemos que utilizar un nuevo documento sin modificación. Más adelante lo vamos a ver. Pasamos a la segunda parte, que son datos a ingresar. Esos son datos generales y básicos del proyecto. Iniciamos en la parte superior con fecha, empresa y proyecto, simplemente para tener un control del documento que ustedes estén manejando. Y en resumen nos va a salir directamente en la parte superior. Por lo cual vamos a empezar a rellenar la información según el ejemplo. Tenemos la fecha, la empresa y finalmente el proyecto. En este caso, proyecto genérico, que es el que estamos haciendo en el ejemplo. Seguidamente tenemos una serie de datos básicos del proyecto. Los primeros hacen referencia a los espesores de paredes y entrepisos. Es importante que estos valores son los que predominen en el proyecto. Es decir, son valores generales que son asignados a cada una de las líneas. Son importantes para aquellos productos que requieran el espesor de pared, como puede ser la espuma cortafuego o bien la lana mineral. Si no conocemos cuáles son los espesores del proyecto, generalmente los valores indicados son valores promedios típicos o comunes. Más adelante vamos a ver que podemos cambiar directamente línea a línea el espesor de la pared o losa que tenemos. Sin embargo, esta opción es para tenerlos de forma general al inicio del proyecto. También tenemos el desperdicio considerado, el cual podemos indicar y es responsabilidad del contratista. Generalmente los proyectos se manejan con un desperdicio considerado entre el 10 y el 15% a nivel de sellos cortafuegos. Sin embargo, queda a criterio del propio contratista y va a depender mucho de la experiencia previa y la instalación de cortafuegos en proyectos recientes. También vamos a tener una sección para dispensadores de cartucho. Es importante que todos los productos tipos pasta, como puede ser el FS1 Max, 606 o SIL, son productos que existen en presentación de cartuchos y se pueden utilizar en combinación con un dispensador para colocarlo de mejor forma o de una forma más sencilla. Igualmente existe un dispensador para la espuma intumescente CP620, el cual es obligatorio en caso de que tengamos espuma en el proyecto. Por acá podemos indicar si queremos contar con los dispensadores y la cantidad. Al ingresar estos datos, automáticamente en la pestaña resumen nos ingresa los dispensadores para ser considerados en la cotización. Vamos a regresar a nuestras instrucciones. Por aquí pueden ver los dos dispensadores que estamos conversando y las presentaciones de los productos. Finalmente, definido los parámetros iniciales, vamos a pasar a la sección de la calculadora, donde ingresamos línea a línea nuestros pasantes a través de barreras cortafuego. Si ven, por acá indica información al rellenar a partir del levantamiento en sitio o bien con planos constructivos. Es decir, podemos llenar esto de las dos formas. Básicamente en esta sección vamos indicando qué cantidad de elementos tenemos, cuál es su geometría, cuál es su condición, el tipo de penetrante que tenemos, las características de la barrera que atraviesa y finalmente un material cortafuego a elegir, que más adelante vamos a verlo cómo seleccionarlo. Nos volvemos a instrucciones y van a ver que en esta parte empezamos con la parte geométrica de cada uno de los pasantes que tenemos en el proyecto. Podemos contar con tuberías, los cuales definimos a través de los diámetros, tuberías aisladas que podemos definir el diámetro y el espesor del aislamiento.
Pasantes múltiples, es decir, un orificio a través del cual nos atraviesa, valga la redundancia, varios penetrantes, como puede ser varias tuberías, cables, tuberías de distinto tipo, vacíos, bandejas y demás. Podemos tener espacios vacíos que rellenar o huecos, cajas eléctricas, distintos tipos de vigas estructurales, ductos de aire acondicionado, y cada uno tiene su instrucción de cómo rellenar su valor geométrico. En el caso de las bandejas portacables, es importante que se indica dentro del programa la dimensión de su pasante, es decir, el hueco que tenemos para atravesar esa bandeja por ese espacio. Si la bandeja es del mismo tamaño que el orificio en la pared, pues el valor de los dos será de la misma forma. Si no, indicamos el espacio o el hueco que tenemos y no el de la bandeja. Vamos a ir a la calculadora y vamos a hacer la primera línea del ejemplo para conocerlo y posterior vamos a hacer cada uno de los que tenemos en el listado. Vamos a acercar la pantalla y nos venimos por acá. Vamos a iniciar con el listado con el primer tipo de penetrante que tenemos, el cual es 10 tuberías de MT de 5 octavos en pared liviana. Por lo cual, primero vamos a indicar zona de descripción y nivel. Esto es para un control interno del proyecto. No es obligatorio llenarlo, sin embargo, permite organizar de mejor manera la información. En este caso, el recinto 01 y se encuentran en nivel 2. Los siguientes serían las cantidades de tuberías, pues son 10. Y vamos a poner, o a pasar a definir su geometría. Para los aspectos geométricos de los pasantes tenemos 5 columnas. El diámetro de la tubería de cable, el espesor del aislamiento, si es que tenemos aislamiento, dimensión A, dimensión B y profundidad de cajas eléctricas. El primero es principalmente para todo tipo de tubería individual o cable o elementos que tengan circunferencias. Es decir, puede ser también ductos metálicos, pueden ser tuberías metálicas, tuberías combustibles, cables redondos, cables armados y demás. Por aquí tenemos 10 tuberías de MT de 5 octavos, por lo cual vamos a poner el diámetro de 5 octavos. Aislamiento, en este caso, esta tubería no cuenta con aislamiento, por lo cual lo damos vacío o podemos poner cero. Ambas opciones son válidas dentro del programa. Las siguientes dos columnas hacen referencia a dimensión A y B. Dimensión A y B hace referencia cuando tenemos un pasante rectangular. En este caso, como tenemos tuberías circulares, únicamente indicamos el diámetro. Pero si tuviéramos un pasante múltiple, un hueco vacío o elementos como los que ven al lado derecho, pues van a tener la indicación de cuál es la dimensión A y cuál es la dimensión B. Es importante, para ductos metálicos se define la dimensión del ducto. En este caso estamos con una tubería, por lo cual no indicamos. Si en su caso definimos dimensión A y B y también definimos un diámetro de tubería, va a regir la dimensión A y B sobre la del diámetro de la tubería. Es decir, en este caso el sello se va a calcular para un espacio de 10 por 30 y no para una tubería de 5 octavos. ¿Claro? Por lo cual en este caso vamos a dejarlo así. El valor de profundidad es únicamente para cajas electromecánicas que se encuentren empotradas en pared, cual dato es importante para calcular los puripods. Una vez definida la geometría, vamos a las dos condiciones del pasante. El primero se llama espacio anular. Nos devolvemos a instrucciones y vamos a verlo por acá. El espacio anular es el espacio que tenemos entre la tubería y la pared, es decir, este orificio que ustedes ven aquí en la pantalla, que puede estar definido en una tubería normal, en una tubería aislada, lo cual sería desde donde termina el aislamiento hasta donde está la pared, o inclusive en ductos metálicos o otro tipo de elementos, como pueden ver acá. También existen casos donde no tenemos espacio anular, sino que existe un espacio con un contacto continuo entre la tubería y la pared, como ven en esta imagen. También podemos tener una combinación en donde en un lado tenemos contacto continuo y en la parte superior tenemos espacio anular. Es importante que en tuberías aisladas, si después del aislamiento no tenemos espacio entre el aislamiento y la pared, estamos en contacto continuo, es decir, nuestro espacio anular es de 0. Vamos a indicarlo aquí, si estas tuberías de MT estuvieran completamente ahorcadas,
el valor sería 0. Si tenemos un espacio, pues lo indicamos por acá. Si no conocemos cuál es el espacio anular, generalmente la recomendación es un espacio anular de media pulgada. Ese es el espacio que equilibra entre no tener un espacio lo suficientemente grande que duplique o triplique la cantidad de producto necesario y a la vez el espacio suficiente para trabajar de forma adecuada al sello cortafuego. Aún así, queda de parte del contratista definir cuál va a ser el espacio anular que utilizará en el proyecto. Si se quiere optimizar y se puede considerar durante el proyecto, pues se puede utilizar un espacio anular de 0, el cual simplifica la instalación y la cantidad de producto. En este caso vamos a trabajar con espacios anulares promedio de media pulgada. Pasamos a la siguiente casilla, cuál es porcentaje de ocupación. Y esto lo definimos para dos tipos de pasantes. En aquellos donde tenemos bandejas de cables o bien cuando tenemos un pasante múltiple. Básicamente el porcentaje de ocupación es esa área de la zona del pasante que está cubierta por el elemento electromecánico. Si no colocamos un área de porcentaje de ocupación, lo que estaríamos es calculando el cortafuego para rellenar toda la zona como si fuera un espacio vacío. Por lo cual, si indicamos porcentaje de ocupación, nos permite optimizar la cantidad de material que se requiere. Sin embargo, este es el único cálculo en la herramienta que hay que realizarlo de forma manual. Generalmente con los cables podemos tener un aproximado porcentaje de ocupación, mientras que para pasantes múltiples tendríamos que conocer las dimensiones del pasante total, 40 por 40 en este ejemplo, y las áreas de cada uno de los elementos que atraviesan. El caso del ejemplo es una tubería de 6 pulgadas, una de 2 pulgadas y un ducto metálico de 15 por 25. Si obtenemos cada una de sus áreas, la sumamos y la dividimos entre el área total, pues vamos a tener el porcentaje de ocupación en este espacio. Eso nos va a permitir ahorrar y no considerar el material que se colocaría donde está la tubería. En este caso estamos con tuberías MT individuales de 5 octavos, por lo cual no definimos ningún porcentaje de ocupación, ya que no es ni un pasante múltiple ni una bandeja de cables. Es importante que nuevamente podamos indicar 0 o bien dejar el espacio vacío. Seguimos avanzando en las columnas y pasamos al tipo de penetrante. Aquí es donde vamos a definir qué tipo de penetrante tenemos. Para eso tenemos un listado de los distintos penetrantes que se nos permiten en esta herramienta. Tenemos tuberías metálicas aisladas, tuberías de cobre aislado para refrigeración, tuberías de MT, tuberías combustibles tipo PVC, CPVC, PEX o PPR, tuberías combustibles aisladas, bandejas de cables, cables armados, cables que podemos atravesarlos por medio de pasos repenetrables o pasos de cables, también llamados pass-through. Podemos pasar cables sueltos, podemos tener cajas electromecánicas empotradas en paredes cortafuego, ductos rectangulares y redondos, aislados y no aislados, los pasantes múltiples, vacíos o huecos, y finalmente vigas tipo W canal o tubo rectangular. En el ejemplo, para esta primera línea, contamos con tuberías MT. Pues podemos ver por acá 10 tuberías MT de 5 octavos. Hasta el momento, hemos ingresado la primera información. Únicamente nos hace falta las características de la barrera cortafuego. En instrucciones, de igual manera, podemos ver qué tipo de barrera existen de pared o entrepiso y el material de barrera existe de concreto o panel de yeso, es decir, para liviano. Es importante que en los sistemas UL, es decir, la normativa que nos respalda las aplicaciones y las instalaciones, solo existen sistemas UL para entrepisos de concreto. Es decir, no cuentan otro tipo de material para lo que son entrepisos. A nivel de pared, si contamos con paredes livianas o bien concreto. Por lo cual, cualquier combinación de otro material para entrepiso, favor solicitar un juicio de ingeniería. Es decir, nos contactan y hacemos un documento especializado para ese caso y poderlo respaldar desde la parte normativa. Nos regresamos al ejemplo. Definimos el tipo de barrera. En este caso es una pared. Vamos a verlo por acá. Pared liviana de 2 horas. Entonces pared. El material es panel de yeso, porque tenemos una pared liviana. Y el F-rating 2 horas. Es importante que el valor de F-rating en este caso
va a ser muy similar el cálculo para la mayoría de sistemas UL, para la mayoría de aplicaciones. Es decir, no hay una variación importante si tenemos 1 o 2 horas y va a depender principalmente del material o la resistencia de la barrera cortafuego. Sin embargo, en lo que son cajas electromecánicas embotradas, sí hace una diferencia y por eso es que se permite seleccionar entre 1 y 2 horas. Finalmente, hasta este punto hemos llenado la mayoría de la información de la línea que tenemos por acá. Ya tenemos 10 tuberías de MT con una geometría que es un diámetro de 5 octavos en una pared la cual es liviana, es decir, tipo panel de yeso, con 2 horas de ferrite. Ya lo único que nos queda es indicar cuál es el material cortafuego Hilti que vamos a utilizar para realizar el sello. En este caso, la herramienta no lo simplifica yéndonos a instrucciones y en el punto 8 vamos a encontrar los materiales Hilti donde vemos cada uno de los penetrantes con un material recomendado. Es importante que la calculadora se encuentre optimizada para ofrecer al cliente el mejor rendimiento costo-beneficio en la selección de los productos y los sistemas UL aplicables. En los penetrantes que cuentan con múltiples opciones de material Hilti, siempre la pasta representa la mejor opción en relación costo-beneficio. Por ejemplo, para muchas de las tuberías tenemos una única opción. Sin embargo, para penetrantes como bandejas de cables, cables en paso penetrables, pasantes múltiples y vacíos, tenemos 4 opciones, siendo generalmente la pasta FC1 Max la que da mejor rendimiento costo-beneficio. Sin embargo, queda abierto a disposición del cliente elegir opciones distintas como puede ser almohadillas o ladrillos CFS, BL, espuma intumescente CP620 o bien morteros en casos de concreto. Y podemos seleccionar alguna de las opciones especializadas o bien la opción costo-beneficio de pasta de Max. En el caso de casos de cables en pasos penetrables, pues tendremos 3 opciones distintas que vamos a ver más adelante para hacer los pasos. Nos devolvemos al ejemplo. Y en el primer caso dice que tenemos tuberías CMT de 5 octavos, es decir, tuberías metálicas. Por acá las tuberías metálicas o DMT utilizan pasta FC1 por lo cual en nuestra calculadora, en material cortafuego HIT, damos clic por acá, nos salen las distintas opciones y vamos a seleccionar lo que nos recomienda la tabla, pasta FC1 Max. En este momento tenemos toda la información necesaria para la primera línea, lo cual da como resultado en la parte derecha una indicación de la normativa nacional aplicable, un sistema UL 1479, definido en este caso como WL 1054. Si le damos clic, inmediatamente nos mostrará en línea el sistema UL que estamos trabajando en este tipo de aplicación. Si ven en la imagen, tenemos una pared liviana, una tubería metálica y estamos colocando la pasta de FC1 Max en este caso. Si venimos en información del sistema UL y vemos el tipo de penetrantes que podemos utilizar para este sistema, contamos con tubería tipo conduit o bien EMT. Y de la misma forma nos indica de qué manera tenemos que instalar el sello cortafuego y con qué espesor. Estos espesores son los que selecciona la calculadora para realizar el cálculo de volumen necesario. Regresamos a la calculadora por acá y van a ver que tenemos el dato de espesor de pared o losa promedio. Si necesitamos para una línea en específico cambiarlo, podemos realizarlo. Tenemos el cálculo de lana mineral y el cálculo de volumen de pasta FC1 Max. Si tuviéramos algún otro tipo de solución o producto cortafuego, podríamos verlo línea a línea en esta sección. A partir de ahora, vamos a ingresar el resto de elementos que tenemos en el ejemplo. Por cual cerramos el sistema UL. Y por aquí vamos a ingresar el resto de nuestro listado. Iniciando por 2 tuberías de incendio de 2 pulgadas en pared liviana, 2 horas. Por lo cual, es el mismo recinto. Podemos copiar y pegar para las distintas líneas. La misma zona. Tenemos 2 tuberías de 2 pulgadas. Es una tubería sin aislamiento, por lo cual la dejamos vacío. Estamos hablando de tubería, entonces no tenemos dimensión A y B. Tampoco es una caja eléctrica. Vamos a indicar un espacio anular promedio de media pulgada. El tipo de penetrante es una tubería de incendios, por lo cual es una tubería metálica.
Se encuentra en el mismo tipo de pared, pared liviana, 2 horas. Y finalmente tenemos que seleccionar uno de los productos. Por acá tenemos tubería metal, pasta FC Guamas. Por lo cual, nuevamente seleccionamos pasta FC Guamas. Vamos con la segunda línea, donde tenemos 8 cables armados de 1 pulgada cada uno. Seleccionamos por acá, 8 cables, diámetro de 1 pulgada, espacio unidad de media, y seleccionamos el listado, cable armado. Por ejemplo, la condición es la misma para liviana, 2 horas. Vamos por aquí, para liviana, 2 horas. Con eso tenemos la tercera línea y así vamos a ir llenando cada uno de los espacios. El siguiente serían tuberías de PVC de 2 pulgadas, por lo cual 5 tuberías, diámetro de 2 pulgadas. Seguimos con tuberías sin aislamiento. Seguimos en tuberías, por lo cual no tenemos dimensión EB. Y cajas eléctricas, después de un promedio de media pulgada. Definimos el penetrante como tubería combustible, en este caso es una tubería que se derrite. La condición de la pared sigue siendo para liviana, en este caso de 1 hora. Entonces indicamos pared liviana de 1 hora. Y tenemos que seleccionar el producto. Para eso nos volvemos a instrucciones y van a ver que para las tuberías de combustible tenemos que fijarnos si el diámetro de la tubería es de 2 pulgadas o menos. Aquellas tuberías de 2 pulgadas o menos podemos trabajarlas con pasta FC Max. Sin embargo, tuberías mayores a 2 pulgadas combustibles tenemos que utilizar cinta con collar metálico CP648E. Esto es una cinta intumescente que tiene una mayor fuerza y capacidad de expansión por su intumescencia que la pasta. Tuberías combustibles muy grandes, en pocos minutos nos dejarán orificios muy grandes. Pueden imaginar que una tubería de 4 pulgadas a los 5 minutos de un incendio nos dejará un edificio de 4 pulgadas más el espacio lunar que tengamos. En estos casos, la pasta no es capaz de rellenar ese espacio durante un incendio, por lo cual tenemos que cambiar de producto a una mayor capacidad como es la cinta. Si tratamos de buscar en sistemas UL, vamos a ver que cualquier tubería combustible mayor a 2 pulgadas nos va a pedir un producto de tipo cinta. Por lo cual, en este caso el ejemplo, el primero que tenemos es una tubería de 2 pulgadas, por lo cual podemos mantenernos todavía en pasta FC Max. Avanzamos a la siguiente línea. Tenemos 3 tuberías de PVC de 4 pulgadas. Por acá, en losa entrepiso y concreto 2 horas. 4 tuberías. Perdón, 3 tuberías de 4 pulgadas, sin ser sin aislamiento, siguen siendo tuberías, no son cajas eléctricas. Espacio anular vamos a seguir usando el promedio y vamos a indicar igual, que es una tubería combustible PVC. En este caso, nuestro penetrante está pasando atrás de una losa con resistencia al fuego, por lo cual tenemos una losa entre piso y concreto de 2 horas. Vamos a poner entre piso, concreto, 2 horas y tenemos que seleccionar el producto. Como acabamos de ver, tuberías mayores a 2 pulgadas, combustibles, tenemos que seleccionar cinta con collar metálico. Seleccionamos por aquí y podemos ver el sistema o norma UL, el cual hace una combinación de una cinta cortafuego que rodea la tubería junto a un collar metálico que lo sostiene en posición y obliga al material a ir hacia adentro de la tubería ahorcándola en caso de un incendio. Vamos al siguiente ejemplo. ¿Cuál es una tubería de cobre aislado a 7 octavos con un espesor de rendimiento de media pulgada? Pared de concreto 2 horas. Venimos por acá. Tenemos una tubería de 7 octavos. En este caso sí tenemos aislamiento, por lo cual vamos a agregarlo en la columna respectiva. Tenemos con tuberías, por lo cual no hay dimensión A, ni hay dimensión B, ni cajas eléctricas. Tenemos un espacio de media pulgada también. Y en la selección podemos buscar tubería de cobre aislado de refrigeración. En este caso tenemos una pared en concreto de 2 horas. Y si nos vamos a instrucciones, vamos a ver que las tuberías de cobre helado también tenemos que seleccionar producto cinta con collar metálico. Lo mismo para tuberías combustibles aisladas.
Regresamos por aquí. El siguiente serían 2 tuberías de PVC con 1 pulgada de aislamiento y 3 pulgadas de diámetro. Vamos a indicarlo por acá. 2 tuberías de PVC con aislamiento de 1 pulgada, media pulgada por acá. En este caso tenemos tuberías combustibles aisladas en pared de concreto 2 horas. Vamos a copiar esto por acá. Nuevamente, si nos vamos a las instrucciones, vamos a ver que indica combustible aislada con cinta collar metálico. Vamos por acá, cinta con collar metálico. Finalmente nos quedan 4 líneas distintas, cual ya son elementos con dimensiones A y B. El primero va a ser una bandeja de cables, la cual es 7,5 por 40 centímetros, que puede ser en un orificio de 10 por 50, lo cual, como vimos en instrucciones, en la parte superior, lo que vamos a colocar son dimensiones A y B del orificio. Si nos regresamos a la calculadora, vemos que es una. En este caso ya no indicamos diámetro ni espesor de aislamiento, sino que indicamos la dimensión de 10 por 50 que acabamos de hablar, que sería el orificio de la bandeja portacables. Si la bandeja es igual que el orificio, pues se colocaría las dimensiones de la bandeja. Por aquí no vamos a colocar espacio anular, ya que ya están contenidas en el espacio o en el orificio del pasante. Y seleccionamos el tipo penetrante, que sería bandeja de cables. Y en el ejemplo, tenemos pared liviana 2 horas. Pared liviana 2 horas. Y si nos vamos al punto 8, vamos a ver que para bandejas de cables, pues tenemos 4 opciones. En este caso vamos a utilizar el primero que sería pasta FC Guamax. A partir de ese momento ya tenemos considerado el sello para la bandeja de cables. El siguiente sería un ducto rectangular de aire acondicionado metálico de 20 por 40, cual es muy similar al anterior. Vamos a generar 3 líneas más. Tenemos un ducto. De nuevo no ponemos diámetro ni espesor de aislamiento. Si tenemos un ducto aislado, podríamos colocarle espesor de aislamiento por acá. Dimensiones de 20 por 40. En este caso, si indicamos espacio anular, ya que estamos indicando únicamente la dimensión del ducto rectangular, tenemos que considerar si tenemos espacio o no alrededor del ducto hasta la pared. Seleccionamos el tipo de penetrante como ducto rectangular y las condiciones de nuevo son pared liviana 2 horas. Pues podemos copiar estas e indicar el material según lo que nos indican las instrucciones. Por acá en el punto 13, para ducto rectangular, nos indica nuevamente pasta FC Max. Finalmente, en el ejemplo, tenemos 2 casos de cajas eléctricas empotradas en pared y pasante liviana, por lo cual vamos a indicar los dos. Tenemos 2 cajas, un vacío. Caja de las cajas eléctricas tenemos 3 dimensiones. Una caja eléctrica de 10 por 10 por 5 centímetros de profundidad. Por acá, 10 por 10. Y ahora sí llenamos la casilla de profundidad. En el caso del espacio vacío, tenemos un espacio vacío de 4 pulgadas de diámetro, por lo cual podemos indicarlo propiamente en la casilla de diámetro. Eso si tuviéramos un pasante, que al final no nos va a trasladar ningún elemento, pero requerimos sellar. Espacio anular, en el caso de las bandejas, era 0, en el caso de las cajas encontradas también. Están completamente pegadas a la pared. Y en el vacío, si colocamos media pulgada, pues nos va a hacer el orificio más grande. Nos sería un orificio de 4 pulgadas más un espacio anular a ambos lados de media pulgada, sería un vacío de 5 pulgadas, por lo cual aquí lo indicamos en 0. Seguimos a las líneas de tipo penetrante. El primero que estamos trabajando es una caja electromecánica huele y el segundo es un vacío. Ambos están atravesando una pared liviana a 1 hora. Pues indicamos pared liviana. Vamos a copiarla aquí arriba. 1 hora, o bien podríamos seleccionar. Y finalmente vamos a ver los materiales que requerimos para las cajas electromecánicas. Nos indica Puripad. Y para el vacío nos indica pasta FC1 o bien algunas opciones adicionales. En este caso nos indicar para las cajas electromecánicas Puripad.
y para el vacío pasta trigonométricas. A partir de este momento tenemos todos los sistemas contabilizados, cada uno con su link, donde podremos acceder directamente desde acá. Los distintos volúmenes y materiales que necesitamos para cada una de las líneas, y si nos vamos a la pestaña de resumen, vamos a ver todos los productos que necesitamos para nuestro proyecto, indicando tipo de material, nombre del producto, la cantidad y su presentación. Si nos vamos en la parte inferior, tenemos un resumen de los sistemas UL de las aplicaciones de nuestro proyecto. Pueden ver el lado izquierdo donde indica tubería metálica, nuestra norma, los productos a utilizar y las fichas técnicas. Le seleccionamos por acá, botón de descargar. Podemos generar una carpeta. Este carácter con el nombre del ejemplo, genérico. Y una carpeta que indique sistemas UL, donde podemos descargar todos los documentos y sistemas que tenemos en nuestro proyecto. Le damos tiempo para descargar. Pueden ver que indica que ya están descargados con éxito en la carpeta seleccionada. Y si nos vamos a buscarlos, tenemos todos los sistemas de nuestro proyecto. Lo mismo aplica para las fichas técnicas. Si tenemos que presentar algún tipo de submitter, tenemos una carpeta de fichas técnicas. La seleccionamos y le damos a aceptar. Nos irá descargando poco a poco cada una de las fichas. Por aquí los está descargando, los distintos productos, y por ahí podemos revisar uno. De igual forma, de forma individual, podemos hacer clics en los links y se nos abrirá la ficha en específico. Hasta aquí hemos visto casos individuales, sin embargo, nos queda un caso especial, el cual se llama pasante múltiple. Es aquellos pasantes donde se nos atraviesan distintos elementos electromecánicos por un mismo orificio, por lo cual vamos a ver el punto 10 de instrucciones para ver cómo se llenan este tipo de documentos. Vamos a hacerlo en una línea aparte. Para eso tenemos el siguiente ejemplo. En el cual es un pasante múltiple de unas medidas de 30 por 50, es decir, nuestro orificio completo es de 30 por 50 centímetros, que incluye distintos elementos. Incluye 3 tuberías de MT de 1 pulgada, una tubería de hierro negro de 4 pulgadas, 2 tuberías de PVC de 2 pulgadas, una de 4, 2 tuberías aisladas de 2 pulgadas, una adelante de media pulgada y finalmente un ducto rectangular de 20 por 20. Inicialmente tendríamos algo como está en pantalla, un orificio donde vamos a trazar todos estos elementos. Para cada uno de ellos ya consideramos el área correspondiente y el porcentaje de ocupación que representarían esos pasantes en ese orificio. Entonces, vamos a generar la línea nueva del pasante múltiple. Tenemos la cifra 1, el nivel 2. En caso solo vamos a hacer un pasante de este tipo. No vamos a indicar diámetros porque va a ser un pasante múltiple. Pero tenemos que indicar dimensión A y dimensión B. Si vamos por acá, vemos dimensión A y dimensión B. Y en el ejemplo, tenemos unas dimensiones de 30 por 50. Vamos por acá, 30 por 50. No tenemos que indicar espacio anular, ya que estamos considerando todo el orificio, todo el pasante. Porcentaje de ocupación fue calculado previamente, 27.3. Tenemos que definir el tipo de penetrante como pasante múltiple. El tipo de pared, en este caso es pared de concreto, de 2 horas. Y finalmente tenemos que definir un material cortafuegos y le vamos a instrucciones. Nuevamente podemos buscar en nuestra tabla 8, que pasante múltiple, inicia con pasta presión max y tiene unas opciones adicionales. En este caso vamos a utilizar la pasta. A partir de este momento tenemos nuestro orificio rellenado considerando el porcentaje de ocupación como base. Vamos a verlo por acá. Básicamente, si colocamos la información, si un pasante múltiple es un porcentaje de ocupación, tenemos en el caso izquierdo, donde rellenamos todo el orificio con nuestra solución. Al colocar el porcentaje de ocupación, pasamos
a la imagen derecha, donde ya tenemos optimizado la cantidad de material, considerando que nos van a atravesar elementos. Y finalmente tenemos que hacer una revisión de todos nuestros pasantes, nuestros penetrantes en este pasante múltiple, para definir si necesitamos algún material adicional para casos especiales. Como comentamos anteriormente, en tuberías de PVC mayores a 2 pulgadas o bien tuberías aisladas, pues tenemos que utilizar cinta y collar metálico. Por lo cual, en este momento, estamos en una condición, como la que vemos en pantalla, en donde tenemos unas tuberías aisladas que aún no tienen la cinta y collar metálico que requieren, y una de las dos tuberías de 4 pulgadas es combustible, el cual se va a derretir y también necesita esta cinta, por lo cual tenemos que pasar a algo como esto que se ve en este momento. Para eso, lo que hacemos es añadir líneas adicionales. Podemos hacer una revisión en base a nuestro listado de materiales y las necesidades según la tabla 8 para definir cuáles se encuentran contenidas dentro de la pasta de FC Max, como la tubería de DMT, hierro negro, la tubería PVC de 2 pulgadas, los cuales ya le dimos solución con la primera línea general. Y ahora tenemos que buscar aquellas que requieran un material distinto, como puede ser la cinta con collar metálico. Por acá las tuberías de PVC 4 pulgadas y las tuberías aisladas. Entonces vamos a añadir una línea adicional para la tubería de 4 pulgadas y una línea adicional para las dos tuberías aisladas. Entonces, acá colocamos una, dos. Vamos a indicar el diámetro de la de 4 pulgadas, el de 2 pulgadas. La de 4 pulgadas no es aislada, por lo cual no indicamos. Digamos, las de 2 pulgadas sí lo son. Vamos al espesor de aislamiento. Ya no indicamos dimensión A y B porque ya lo definimos en la primera línea. No definimos espacio anular porque ya está también contenido en la primera línea, rellenando todo el orificio. Y finalmente tenemos que definir qué tipo de pasantes tenemos por acá. Pues una tubería combustible y una tubería combustible de lado. En las mismas condiciones, pared de concreto, 2 horas. Y por acá añadimos un material adicional que nos hacía falta para completar la configuración de ese pasante múltiple. A partir de estas 3 líneas, básicamente estamos pasando de esta condición que tenemos por acá a una condición considerando todos los elementos para poder realizar el sello de forma correcta y en base a la normativa OL. Finalmente, dentro de nuestros ejemplos, tenemos los famosos pasos de cables o bien pass-through. Vamos a verlos en el punto 9, donde tenemos mangas de cables CPC53 de 4 pulgadas y pasos de cables MCS. Ambos nos sirven para hacer pasos de cables que necesitamos repenetrar o volver a pasar en un futuro durante el mantenimiento del proyecto o operación. Estos pasos nos permitan dejar elementos que fácilmente podemos abrir y pasar a nuevos elementos sin necesidad de retrabajos. Es importante que entre las opciones de almohadillas o ladrillos CFS, PL y espuma intumescente también permiten repenetrabilidad en el futuro. Sin embargo, tenemos que hacer retoques o volver a hacer pequeños trabajos para terminar de resanar la zona. Sin embargo, con esto no tenemos que hacer nada adicional más allá de pasar los cables nuevos. En el caso de la manga que ustedes ven en el lado izquierdo, manga circular CP653 de 4 pulgadas, tiene la ventaja geométrica que al ser circular no hay filtraciones de humo iniciales. Sin embargo, esta debe ser colocada previo a colocar los cables. Si ya tenemos cables ubicados en nuestro pasante, tenemos que seleccionar un paso de cable de tipo rectangular, el cual se puede dividir en medio, colocar los cables que ya estaban pasados dentro y volverlo a ajustar. Contamos con una tabla donde se indica el diámetro del cable y la cantidad de cables que pasaría en cada uno de estos elementos. En este caso tenemos las 3 opciones. Dependiendo del proyecto y por gusto del contratista, puede seleccionar uno u otro dentro de nuestra tabla. En este caso, vamos a hacer nuestro ejemplo final, en el cual tenemos 3 pasos de cables, cada uno con 150 cables de 9 milímetros, y la idea es que puedan ser recableados en un futuro. Son 3 pasos distintos, ya que podemos imaginar que venimos con 3 bandejas distintas y cada una tiene que tener su paso. Entonces, para eso vamos a generar 3 líneas diferentes, indicando la cantidad de cables en cada uno de ellos. Por ejemplo, puede ser el mismo recinto y en el primer paso tenemos 150 cables de 9 milímetros. Es importante que los diámetros de tuberías o cables se colocan en pulgadas, lo cual si tuviéramos
milímetros, estamos hablando de 0.9 centímetros, dividido entre 54 simplemente para obtener la medida en pulgadas. Si no, podemos agregarla directamente a nuestra tabla, donde tenemos 9 milímetros, un tercio, o bien el número exacto en pulgadas. A partir de ahí, únicamente tenemos que indicar la cantidad de cables que queremos en ese paso, para que nos calcule cuántos pasos necesitamos, el diámetro del cable, el espesor no es necesario, no tenemos ningún aislamiento, ni dimensión A y B, ni profundidad eléctrica, tampoco espacio similar porque el paso está completamente pegado a la pared. Si ven, ellos traen el marco de cables para poder hacer el ajuste y con un sello hermético alrededor. En caso que tuviéramos esto colocado en un pasante múltiple, pues sí podríamos definirlo con un espacio similar o hacerlo como en el ejemplo anterior. Porcentaje de ocupación, en este caso no es necesario, indicamos que lo que queremos es cables en pasos repenetrables, paso de cables, en pared, en este caso el ejemplo nos indica, no tenemos un caso en específico, lo cual lo podemos trabajar en pared liviana, por ejemplo, de 1 hora. Y vamos a seleccionar cuál paso de cable queremos, si bien puede ser la manga circular o bien un paso MCL. Si vamos a la lista, tenemos 3 opciones, la manga de 4 pulgadas, el paso rectangular de 6x4, el paso rectangular de 3x4. En este caso vamos a utilizar el paso rectangular de 3x4. En el siguiente ejemplo vamos a crear prácticamente lo mismo, ya que es otro paso con la misma cantidad de cables, con el mismo diámetro de cables. La diferencia es que vamos a utilizar el paso de 6x4. Y finalmente, en el último caso, por cuestiones de ejemplo, vamos a hacer lo mismo, copiarlo y pegarlo, y vamos a definir una manga circular. Si en cada uno de ellos tiene sus sistemas UL, si lo abrimos por acá, nos sale el paso rectangular con su sistema UL certificado, UL 1479. Lado izquierdo superior van a poner la certificación con los tiempos de F-rating y las condiciones de instalación. Esto principalmente es para el respaldo normativo, ya que todo sistema cortafuego tiene que tener su sistema UL o respaldo normativo, en base a la NFPA que nos indica el Reglamento Nacional de Protección contra Incendios. Finalmente, por acá tenemos todos los cálculos individuales de línea. Pueden ver, en este caso tenemos pasos repenetrables y por acá están las columnas específicas de los pasos repenetrables. Si nos vamos a la pestaña resumen, vamos a tener los pasos de cables, tanto la dimensión M como L, a referencia al paso de 3x4 o 6x4, los marcos de paso, que son los marcos que están alrededor de ellos, y por acá está la manga circular de 4 pulgadas, la cual ya incluye dentro de ella misma los marcos de paso. Tenemos 3 unidades de esta, 4 de 3x4 y 2 de 6x4 en base a lo que seleccionamos. Como ven, ya tendríamos toda la información de nuestro proyecto, los tipos de cortafuegos con sus nombres, con sus cantidades y sus presentaciones. A partir de esto podríamos hacer una cotización sin ningún problema. En la parte superior tenemos la opción de guardar en formato PDF. Por ejemplo, pestaña resumen. Damos guardar. Y nos vamos a la carpeta de proyecto genérico que hemos generado. Le damos por acá. Van a ver que tenemos guardada la página de resumen. Información de la fecha, empresa y proyecto, las cantidades y el resumen de todas las aplicaciones que tenemos en el proyecto. En este caso tenemos tuberías metálicas en pared liviana, cables sueltos en pared liviana, es decir, cables armados, tuberías combustibles menores a 2 pulgadas en pared livianas y mayores a 2 pulgadas en pared de concreto. Tenemos tuberías de cobre, de refrigeración en paredes o losas de concreto, tuberías combustibles agregadas en paredes de concreto, bandejas de cables en paredes livianas y demás. Aquí pueden encontrar todos los distintos sistemas con cada uno de sus links y sus productos o fichas técnicas de los productos que lleva la instalación. Si nos vamos de nuevo al documento, podemos darle a imprimir. Si queremos imprimirlo directamente en alguna impresora, eso lo vamos a cancelar. Y podríamos descargar todos los sistemas de un solo, dándole por acá, descargar, seleccionar la carpeta, le damos a aceptar. Esperamos unos segundos. Tiempo de descarga va a depender del internet. Dice que están descargados. Podemos subirlos a ver.
sistema usuario. Y todos los que tenemos en la tabla, pues ya lo tenemos aquí descargado. Si tenemos que presentar algún tipo de submitter, si el inspector nos pide la información normativa o si bien bombero solicita este tipo de información, ustedes ya lo pueden tener a mano desde la presupuestación. Como punto adicional, es importante que si ingresamos información que no es válida, el programa nos irá a avisar. Por ejemplo, por acá teníamos tuberías combustibles de 4 pulgadas de diámetro, los cuales en instrucciones nos indica que tenemos que utilizar cinta con collar metálico. Esto por un tema normativo. Por lo cual, si por algún motivo nos equivocamos por acá, seleccionamos y colocamos, por ejemplo, pasajes de guano, lo bueno está permitido en tuberías menores a 2 pulgadas, pueden ver que aparece un mensaje indicándonos que, que elijamos otro material HIT. Cuando nos aparece este mensaje, pues tenemos que regresar a la tabla y seleccionar el adecuado. Lo mismo puede pasar si tenemos, por ejemplo, un entrepiso. Vamos a cambiar alguno de estos, por ejemplo, este. Que en la pared le decimos que tenemos un entrepiso de panel de yeso. Como hablamos al inicio, entrepisos a nivel de normativa solo existen de concreto, por lo cual necesitamos un juicio de ingeniería y en estos casos, por favor, indicarnos. En la parte superior está nuestro correo, nos puede escribir para apoyarnos con un juicio de ingeniería que lo respalde la normativa de ese caso en específico. Si necesitamos el cálculo, podríamos ver a entrepiso de concreto. Sin embargo, siempre soliciten el juicio de ingeniería si tenemos un caso especial que nos indique eso. Así las distintas combinaciones. Por ejemplo, si tuviéramos una caja electromecánica y le indicamos que queremos hacerla con una almohadilla al cual no existe combinación, pues nos indicará que elija otro material. Por lo cual, cualquier información que no tenga sentido, que no sea apta para calcular según las indicaciones, pues él nos mostrará un mensaje para hacer la corrección. Esa sería la capacitación de la calculadora y la herramienta de presupuestación. Si tienen cualquier duda, cualquier consulta, no duden en escribirnos a ingeniería@superba.co.cr y vamos a estar para apoyarlos con cualquier consulta. Muchas gracias.